nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Lorenzo. Lorenzo pertenecía al colegio de diáconos romanos que fueron ajusticiados junto al Papa Sixto II durante la persecución de Valeriano. Como diácono, debía administrar las ofrendas y bienes materiales para asistir a los necesitados. Durante el juicio que lo llevó al martirio, el juez exigió a Lorenzo que entregara los grandes tesoros que suponía el juez que el diácono tendría. Lorenzo, señalando a los pobres encarcelados junto con él por ser cristiano, dijo ante el tribunal: «Estos son los tesoros de la Iglesia». Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este 10 de agosto. Estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Kyrie,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios nuestro, que hiciste resplandecer al diácono San Lorenzo por su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio, concédenos por su intercesión amar a Cristo como Él lo amó y servirlo en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor.
Feliz el que se compadece y da prestado. Su ánimo está seguro, no temerá hasta que vea derrotados a sus enemigos. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que se compadece y da prestado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda entonces esta lectura. Hoy estamos celebrando a San Lorenzo, mártir, así es que muchísimas felicidades también a todos los sanlorenzanos. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy a través del Evangelio de San Juan, este capítulo 12, este versículo 24, muy interesante: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Nosotros sabemos que este grano simboliza el mismo Cristo. Este es el Cristo, es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Y Cristo se entrega totalmente. También cada discípulo somos cristianos, somos alter Christi, también nosotros somos este grano de trigo. ¿Y qué tiene que suceder con nosotros? Y justamente tenemos que ser capaces, queridos hermanos, de entregarnos a nosotros mismos totalmente. Por eso está diciendo: y tu yuana lleva, si no muere, no puede germinar, no puede quedarse allí anquilosado. El cristiano no puede quedarse de esa manera, queridos hermanos, sino que ñañemeana. Y eso significa generosidad, ¿verdad? Una mamá que se desvive, una mamá, entre comillas, ya decía, un papá, una familia que se muere por, oye, yucáese, y la gente lleva, sheri, aya lleva, amoje o camiseta. Pero todo esto, queridos amigos, desde una simbología tan interesante que nos presenta aquí el Evangelio. Solamente esto es lo que produce vida. En la medida en que ñamba apo, en la medida en que ñañeme, en la medida en que hacemos algo por los demás. Como también nosotros entendemos muy bien que necesitamos mucha conversión en nuestro país, en nuestra sociedad, porque muchas veces preferimos ser simplemente personas que no se dedican plenamente a una generosidad, a un sacrificio, a una lucha, sino que todo queremos recibir de arriba. Vea la famoso planillero y nañandeya, mi nañandeya de cultura de Yaikua pone itereya lleva. Y entonces hoy acompañan de ahí dipuevi o cualquier otra cosa. ¿Pero por qué? Y porque simplemente nos falta entender esta parte del Evangelio. Landa yayi yucayete no lleva por los demás. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. No puede dar fruto, queridos amigos. Entonces, si queremos una nación, una familia, una iglesia, un grupo, tu misma vida que dé fruto, entonces tenemos que esforzarnos. Este es un primer elemento, queridos amigos, que la palabra de Dios justamente aquí nos está diciendo. Y así también dice después: el que ama su vida, la pierde. Eso ya en el versículo siguiente, ¿verdad? En el versículo 25. Landé de egoístamo, de yejaljunon de yupeoire mañá. Solamente en tu propia vida, en tu propia existencia, egoísmo.
egocéntrico, te centras simplemente en vos, entonces esa vida, queridos amigos, que si no está orientada hacia los demás, si no está orientada hacia Dios, es imposible también dar frutos. Lo que estamos haciendo es destruyendo primero nuestra propia vida, pero también recordemos que algunos pueden decir, no, pero se ha decidido, ya posee ser ecoebio. Bueno, está muy bien, pero atención, queridos amigos, no es solo eso también, sino que nosotros estamos destruyendo muchas veces a la sociedad. Estamos destruyendo y estamos sacando oportunidades también a los otros hermanos. Entonces siempre estamos en una relación continua. El hombre no es cuatijaño, sino que nosotros vivimos en sociedad, en comunidad. Y al vivir en común, unidad, estamos muy unidos en relación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces también, ¿verdad?, de entregarnos, de donarnos. Y si alguno quiere servirme, que me siga y oigan de el evangelio. Entonces significa compartir ese mismo camino de amor de Jesús. Y Él fue capaz de amarnos tanto que entregó, dice, su vida en la cruz por nosotros. Significa que todo cristiano, cada uno de nosotros, nuestra verdadera cruz es eso que tenemos delante, que tenemos que luchar, que tenemos que empeñarnos, pero siempre con una misión tan grande, construcción del reino de Dios. Pero ya yo qué fuera. Así que vamos a pedir al Señor hoy en esta fiesta de San Lorenzo, así como Él fue capaz de entregarse totalmente, de morir a causa de Jesucristo, es decir, del amor a Dios, y que lo hace capaz de entregarse incluso de morir martirizado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñe a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios y con los que son excluidos del desarrollo social, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que trabajen por la paz y la concordia en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar al diácono San Lorenzo, y haz que este sacrificio eucarístico ayude a nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza, queridos hermanos, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que esta Eucaristía que hemos celebrado al conmemorar la fiesta de San Lorenzo, mártir, nos haga participar, Señor, más profundamente de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo.